Y ahí empezó a grabar para que se coloquen presentes, por favor. Justamente así como la Maura, colocar un puntito o lo que sea para quedar en el chat, por favor. Bienvenido Vicente, Ángela igual, bienvenidos. Javiera, Martina. Ya, voy a empezar a compartir. ¿La Yanina volvió o no volvió? Po? Oh. Ojalá que no sea porque tiene problemas. Sigue llegando gente. Ojalá vuelva Yanina. Me quedé preocupado. Mariela Carrasco. ¿Quién es Mariela Carrasco? Mariela Carrasco, por favor, identifíquese. Profesor, soy la mamá de Bastián y que no me puede meter por el correo de Bastián. Ah, ya, ok. No hay problema, no hay problema. Es que era para Ya. saber quién era, porque como Sí, sale el no. nombre suyo, Sí, es que ok, estuve harto rato, pero no pude meterme por el correo del Bastián. ya no hay problema. Chiquillos, ¿alguien puede avisarle a Yanina que entre nuevamente? Bien, en honor al tiempo voy a empezar, ¿ya? Eh, ¿Se ve la pantalla? No empezaba a presentar. Bien. Vamos a ajustar. Lo que nos toca ver hoy, o mejor dicho, continuar viendo lo que es detalles, ya es la república parlamentaria o el parlamentarismo, también se le conoce de esa forma, ¿ya? Esta época que sucede post-república liberal, cuando ganan los congresistas, cuando se funda este periodo en que el Congreso tiene muchas atribuciones frente al poder del presidente, ¿ya? Y de esa forma se o enjuicia constantemente a los presidentes, ¿ya? Esto va a ocurrir entre 1891 hasta 1925. Ojo que todo esto se contrapone con otro tema también que va a estar ocurriendo, que es la cuestión social, ¿ya? Este tema de la migración campo-ciudad, de la gente hacinada en la ciudad,
de puede haber sido usted o puede haber sido yo, ¿ya? Eh, todo esto va a estar ocurriendo paralelamente con la cuestión social, con todo este tema del hacinamiento, la falta de higiene, las malas condiciones, los malos sueldos, abusos laborales, en fin, ¿ya? Para que se vayan contextualizando. El régimen parlamentario en Chile, un sistema de gobierno que se caracterizó porque el Congreso, vamos a ir destacando, permiso, porque el Congreso se caracterizó porque el Congreso, Parlamento Legislativo, controlaba el accionar del presidente, es decir, el Congreso tenía más poder o más atribuciones, mejor dicho, que el mismo presidente, y se arrogó el derecho de acusar a los ministros a interpelaciones, que también se le conoce, con votos de censura, es decir, ellos podían hacer que ministros renunciaran, ¿ya? Es como que ahora el Congreso hiciera que los ministros de presidente o cualquier presidente que fuera renunciasen. Lo que puede ocurrir es la acusación constitucional, ¿ya? Que lo que hace es enjuiciar al ministro. Y si ese juicio se encuentra que él faltó a su función, etcétera, él se le sugiere dejar el cargo. Pero en ningún momento el Congreso tiene el poder de vetar o censurar a una persona, ¿ya? Eso no pasa. Lo que significa la salida de ellos mismos. Esas decisiones hoy en día las toma únicamente el presidente, ya nadie más. No, no toma decisión ni diputados ni senadores, es solo el presidente quien elige a sus ministros. El Congreso tenía armas eficaces para obligar, esto es lo que pasaba mucho, obligar y presionar al presidente a tomar alguna decisión. Como ellos tenían más atribuciones, podían sacar a sus ministros, en fin, ellos constantemente ponían presión en el presidente para que el presidente en el fondo gobernara para sus intereses, ¿me entiende? Presupuesto, contribuciones o ejército eran leyes donde ellos aprobaban, tomaban ciertas determinaciones y eso le otorgaba cierto poder, ¿ya? Interesante. Por último, mencionar que estos hechos llevaron a un inmovilismo de la gestión gubernamentativa, es decir, y en cuanto a lo que es el escenario político, vamos a vivir una especie de estancamiento, ¿ya? No va a haber gran evolución ni grandes cambios en materia política. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase anterior los presidentes de este periodo, vimos que arreglaron ciertos temas limítrofes, firmaron ciertos tratados, en fin, como que llegaron a atar ciertos cabos sueltos. Paralelamente, todo este tema social se estaba gestando. Ya había un descontento en la sociedad, el cual la clase política no veía, porque en el fondo el Congreso estaba súper entretenido jugando con el presidente, teniéndolo de títere. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende más o menos cómo es este congreso, este parlamentarismo, esta época de Chile? Más o menos. No, profe, sí. ¿Cuál es el rol del Congreso? ¿Quién tiene más poder? Pueden escribirlo en el chat, si es que no quieren activar su micrófono, no hay ningún problema. Pero necesito que participemos. Pierdan ese miedo, vamos interactuando. Es muy probable que lamentablemente el año 2021 muchos tengamos que estar conectados de esta forma igual. ¿Qué acabamos de hablar en el fondo? O sea, dice que el parlamentarismo en Chile es una época que se caracteriza porque el Parlamento, en Chile también conocido normalmente como el Congreso, ¿cierto? Controla el accionar del presidente.
Es decir, el Parlamento controla al presidente a través de acusar a los ministros, votos de censura, y eso significaba que ellos podían hacer que ese ministro se fuera de su cargo. Hoy en día eso no ocurre, solo es el presidente quien puede hacer eso. El presidente es quien se encarga de ver los ministros que tiene, hacer que renuncien, los puede cambiar de cargo, él nos nombra, en fin, ¿ya? No hay, eso lo determina solamente el Ejecutivo. También obligaban al presidente o lo presionaban a través de leyes periódicas como presupuesto, contribuciones, ejército. De esa forma obligaban al presidente a tomar ciertas decisiones. Todo esto llevó a un inmovilismo en la gestión gubernativa, ¿ya? Otras características del periodo. Predominio de la oligarquía. Como este era un jueguito político, obviamente la clase oligárquica, es decir, tanto empresarios, la elite de Chile, los empresarios chilenos y políticos, se va a ver totalmente empoderada de cierta forma del ámbito político. Desde esta época se va a ver muy así. Por ende, es muy difícil, como dice aquí, se le impedía ver los cambios y problemas sociales. Mientras tanto, teníamos campesinos que viajaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades, terminaban viviendo en un conventillo con 5 familias más, trabajando 12 horas al día, qué sé yo, sin colación, sin seguro, nada de eso. Todos esos problemas sociales, laborales, en general, el trabajo infantil, podemos estar hablando, enumerando sin fin, todos estos problemas que llevaba la cuestión social, la clase política no los veía porque estaba normalmente o generalmente, si es que no en su totalidad, compuesta por la oligarquía, es decir, grandes empresarios o familias que siempre se han dedicado a lo político, grandes cargos militares. Entonces, no, para ellos no era, como dijo el ministro Mañalich en un momento en plena pandemia, yo no sabía que había tanta desigualdad. Es que es lo mismo. Ya ellos no tenían en evidencia todo lo que estaba pasando en Chile porque ellos vivían en su burbuja, como se dice. Esto va a causar ciertos problemas, ¿cierto? Las políticas de círculo, las decisiones políticas se resolvían fuera del Congreso, en el club en el club de la Unión o el club hípico. Es decir, que como la política se componía principalmente de estas personas de plata, ¿cierto? Muchas veces se solucionaban cosas fuera del ámbito político, es decir, no sé, un día se juntaban en el Club de la Unión o en el Club Hípico y mientras se tomaban un copetito, veían los caballos correr, tomaban decisiones país, digamos. Ya se daba mucho eso en esa época, acá en Chile, ¿ya? Algo que se ve totalmente antiético hoy en día. Es como que, no sé, pues, eh, el presidente tuviera sus reuniones, no sé, en un bar con sus ministros. O sea, yo no digo que sea malo, no lo veo nada malo, pero de ahí a tomar decisiones para el país, en fin, es lo que es cuestionable totalmente. Por algo ellos disponen de todos los organismos, etcétera. En fin, o sea, como para distraerse está bien, pero no para estar tomando decisiones importantes. Tiene que haber protocolos para eso, ¿cierto? En fin. Carencia de lucha doctrinaria, no se registran cambios doctrinarios, vicios electorales. Esto es tema importante, ya esta época se va a ver bien marcado por lo que son o se conocen como vicios electorales. ¿Qué son los vicios electorales? Las malas prácticas a la hora de las votaciones, ¿ya? Como el cohecho o compra de votos, ya eso se daba mucho. El cohecho es que llega el candidato y te ofrece algo a cambio para que tú votes por él. No sé, pues, yo voy y le digo a Vicente, Vicente, vota por mí y yo te regalo un 7, por ejemplo, ¿ya?
José Vicente va a ir el día de la votación y va a decir, voy a poner ahí para que me regalen el 7. Listo. Eso es un cohecho, por ejemplo, una estafa. Eh, el fraude también, que se daba muchas veces por suplantación de personas, eliminación de votos, aparición de votos de gente fallecida, se daba mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, los registros no estaban quizás tan buenos como ahora, no se, era difícil que viajaran los documentos de un lado a otro. Recordemos que en este tiempo no hay internet ni bases digitales donde están los datos de los millones de chilenos que existen, todo estaba en papeles, carpetas, en fin. Entonces era mucho más fácil suplantar identidades, hacer que personas ya muertas siguieran votando. No estoy diciendo que hoy en día no se haga, pero en ese tiempo se hacía mucho más, ¿ya? Ojalá que hoy en día no se haga, y mucho menos en Chile. Sería muy fome saber o enterarse de casos de este tipo, ¿ya? Porque este tipo de prácticas le hacen muy mal a la democracia. En el fondo tú estás maleando un sistema que debería ser totalmente transparente, puro, ¿cierto? En fin. Tuve problemas con el internet. No se preocupe, Tomás. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Sería sumamente dañino para la democracia, en el fondo, tener estos problemas en la votación. Bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Que hace poco vivieron su votación presidencial. Tenemos al actual presidente Donald Trump, ¿cierto? Que ahí hizo sus pataletas el otro día y sigue haciendo sus pataletas diciendo que hay fraude electoral. En el fondo, a él se lo habrían embarrado, por así decirlo, con el tema de las votaciones, ¿ya? Eh, En fin, y la ineficacia política, que también se daba mucho donde el presidente quedaba a un papel secundario. Claro, evidentemente Benjamin ya se dio por ganador a Joe Biden, pero Donald Trump está, aún así, él está en todo su derecho de reclamar todo el tema de las votaciones. Él está en todo el derecho de irse al tribunal a votar a pelear voto por voto, en fin, ya. Todo un temón ese, pero es porque se puede hacer. Pero efectivamente el Tribunal Electoral estadounidense ya dio por ganador oficialmente a Joe Biden. Y Biden vendría siendo el próximo presidente de los 4 años de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, bueno, en fin, hoy en día los últimos acusaciones de este vicio electorales, sobre todo de fraude, se han dado también en Venezuela o en Bolivia. Se dio también hace poco que se acusó a Evo Morales de fraude electoral y por eso incluso se justificó el golpe de Estado que se le hizo. En fin, la política es Por así. eso Evo Morales escapó de su país. Exacto, lo que pasa es que, no sé, parece que en Bolivia los presidentes tienen reelección ilimitada, es decir, pueden ser reelectos una y otra vez sin importar. Y Evo Morales lleva mucho tiempo y en las últimas elecciones la bancada contraria, el bando político contrario, lo acusó de fraude electoral. Tengo entendido que él no tuvo cómo defenderse y ante eso le efectuaron a él un golpe de Estado y él tuvo que salir corriendo de Bolivia. Estuvo un año fuera más o menos, y fue como en esta época también el golpe de Estado, y ahora que volvió hubo un gobierno regente por un momento, y hace poco se hicieron votaciones en Bolivia nuevamente, y salió electo un presidente del Partido Socialista, que vendría siendo el mismo partido de Evo Morales, por ende él pudo volver a Bolivia. No como presidente, pero sí pudo volver como ciudadano, digamos. ¿Ya? La política de alianza. El gran número de partidos políticos exigió la formación de alianzas como la Alianza Liberal o la Coalición Conservadora.
se irán dando cuenta más o menos para dónde va cada una. La Alianza Liberal se encargará probablemente de innovaciones económicas, garantizar libertades individuales, en fin, y la coalición conservadora yo creo que se encargará de permanecer de cierta forma ciertas cosas culturales, tradiciones, en fin. A mí me sobornan con una Play 5, dicen por ahí. Hay muchas polillas, dice el Vicente. La de Yenú también. Puede ser, po. Bueno, acá en mi casa andan muchas polillas, es verdad también. Pero me imagino para allá a Quilicura, que es más abierto aún, debe haber muchas, muchas. Hay que cerrar las... Ah, no, eran como 18 polillas aquí. Yo muerta de miedo porque me dan miedo las polillas. Sí, dan nervios. Tienen que cerrar las cortinas temprano, esa es la idea, ¿ya? Y si tienen... No, y es que teníamos todo cerrado y no había nada en absoluto. Y abrieron la puerta del patio y entró una manada de polillas. Y eran como más de 10 polillas. Sí, Yo me pillé una polilla gigante en la noche y le pegó un puro Y peso y la mató a la pared. Y el hombre polilla, ¿conocen al hombre polilla? Es una leyenda gringa, el hombre polilla. En fin. Bueno, siguiendo con el tema, volvamos a la clase, por favor. Dejemos el ataque de las polillas asesinas para otro momento. Los presidentes de esta república fueron, lo vimos en la clase anterior, Jorge Montt, Federico Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, ese es mi favorito, y Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Aspectos generales del parlamentarismo y ámbito político. El sistema parlamentario en Chile se estableció mediante la interpretación de la Constitución de 1833 y no mediante una reforma constitucional, aunque estas faltaron, pero solo se limitaron a fortalecer el régimen parlamentario. Los ministros de Estado fueron de la confianza de quienes constituían la mayoría del Parlamento. El presidente de la República se limitaba a nombrarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo los ministros del presidente eran miembros de que el mismo Congreso proponía, ¿ya? Y si el presidente porfiaba, por así decirlo, decía, no, yo no voy a poner al Juanito, todos quieren que sea Juanito, no iba a poner a Pedro. Ponía a Pedro y no, Pedro fuera, echa a Pedro, no, que sea Pedro. Tenía que terminar echando a Pedro y poniendo a Juanito, ¿ya? Ya, pero ¿por qué tanto odio con las polillas? ¿Por qué le hicieron? ¿Por qué tanto? Apaguen la luz y cierren las cortinas, eso es lo que tienen que hacer. El Parlamento, sean diputados, senadores, tuvieron derecho a interpelar a los ministros. Eso es lo que se hacía, ya no era tampoco que, ya, ándate, chao, no seáis más ministros, sino que se interpelaba. Se exigía la presencia de esto en el Parlamento para rendir cuenta de los actos del gobierno. El Parlamento, cuando no estaba conforme con el desempeño del gabinete, tenía derecho a censurarlo, criticarlo. Si la censura presentada por algunos parlamentarios encontraba acogida y era aprobada por la mayoría parlamentaria, es decir, todos votaban para decir, sí, en realidad fome su gestión, que se vaya. De esa forma el ministro debía renunciar, lo que se tradujo en la rotativa ministerial. ¿Por qué se llama rotativa ministerial? Porque en el fondo van a estar constantemente cambiando de ministro, ¿ya? Es como la sillita musical, por así decirlo. Durante el día es difícil que hayan, están inactivas, se quedan quietitas. Durante la noche empiezan. ¿Dudas hasta acá sobre la rotativa ministerial? ¿Se entiende lo que se hacía en el fondo? En el fondo se hacía renunciar a los ministros para que se fuesen cambiando hasta que llegara uno
que era que le caía bien en el fondo al Congreso, ¿ya? ¿Vamos entendiendo esa parte? El fraude electoral de la época se debió a la corrupción entre las autoridades, las cuales alteraban o falseaban los resultados de una elección por medio de falsificación de votos y por la práctica del cohecho, compra de votos a los candidatos, que sea del Parlamento a la presidencia de la República. Todos los partidos practicaron cohecho en esa época. Por lo tanto, quienes llegaron al poder, en su mayoría, fueron aquellos que contaban con los recursos económicos suficientes para comprarse un cargo en el Parlamento o en el gobierno. ¿Qué les parece? Muy lindo, ¿no? Bonito, bonito. Bonita la República de Chile en esta época. O sea, en el fondo el que llegaba a ser parlamentario o un cargo público, en fin, era debidamente a que tenía la plata suficiente, digamos, para comprar los votos de las personas. En el ámbito económico, la principal fuente de ingreso del país fue la exportación de salitre. Todo esto paralelamente se da con el auge del salitre. Chile va a estar explotando salitre como loco. En realidad no Chile, sino Inglaterra. Pero la venta del salitre a estos países es lo que a Chile le va a hacer ganar dinero. Se convirtió en un país monoexportador. Hasta hoy en día somos un país monoexportador, pero no de salitre, sino que de cobre, ¿cierto? Esta condición de vulnerabilidad quedó en manifiesto cuando en plena Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se inventó el salitre sintético, lo cual se tradujo para Chile en una baja sostenida, es decir, que eh, ya no le van a comprar al mismo precio, la disminución de producción y con ello de exportación, porque ya se va a dejar de ocupar. Por último, el cierre gradual de las salitreras, se van a cerrar las salitreras y el aumento de la cesantía en el país. Ya, eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en el fondo aquí Chile va a empezar a caer en una crisis importantísima, ya que el salitre era lo único que le daba la plata a Chile, por así decirlo, era el producto estrella, y ahora que en Europa se puede hacer salitre de forma sintética, de forma, digamos, sin tener que comprarlo a Chile, que está al otro lado del Océano Atlántico, es mucho más barato comprarlo en Europa, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí se va a dar todo este tema. Eso va a significar para Chile que ya nadie le compre salitre y si le compran va a ser muy barato y ya no va a vender las cantidades que vendían. Y eso va a significar el cierre de las salitreras y eso va a significar que mucha gente quede sin trabajo. ¿Se entendió, Dayenú, cierto? ¿Se entendió todo, supongo? Está preocupada de las polillas en el closet ahí que le coman la ropa todavía. Ah, ya, muy bien. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se inventó el salitre sintético. Y eso para Chile le costó caro en el fondo. A mí no me sale posible. Ay,
extranjera, pero ¿cómo? Tiene que cerrar la boca. Es que mi mamá estaba matando a la polilla y yo me encerré con la manta y justo entró por ese hoyito súper chico y me chocó y me dio mucho asco. Te di un besito, como dice ahí el Seba. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende por qué Chile va a dejar de vender salitre? Todo iba bien, todo iba perfecto, hasta que se inventó el salitre sintético. Entonces eso significó que en Europa, donde más se compraba salitre a Chile, van a dejar de comprarle a Chile porque era mucho más fácil fabricarlo o comprarlo a las fábricas de Europa. Ante eso, chao industria salitrera de Chile, lo que va a significar en el cierre de las salitreras y en el aumento de la cesantía en el país. Va a haber mucha gente sin trabajo. Seguimos. La pobreza en que vivían muchos chilenos se agravó. La situación económica descrita se agravó con el impacto de la Gran Depresión Mundial en 1929. Después de la Primera Guerra, se va a vivir un periodo que se va a llamar los locos años 20, donde en el mundo generalmente, Estados Unidos también sobre todo, se va a vivir una gran inflación porque la gente se va a endeudar demasiado y en ese tiempo no existía la experiencia de lo que pasaba cuando se inflaban tanto los precios. Entonces, para 1929 va a caer una crisis importante en materia global, digamos, lo cual va a afectar a Chile, Chile siendo un país exportador de materias primas, y en el fondo Chile es como el vendedor del almacén. Entonces, si la gente no tiene plata, dígase Estados Unidos, Inglaterra, los países que le compraban a Chile, es muy fácil que la economía de Chile se desplome, ¿ya? Entonces Chile va a caer en una crisis demasiado importante, eh, no va a tener quien le compre sus productos. Esto marca el definitivo fin del ciclo salitrero. Se acaba la industria del salitre, van a quedar las salitreras abandonadas en el desierto como pueblos fantasmas, literalmente, y se acaba todo. Y Chile va a tener que optar, digamos, por otro camino de desarrollo. Ya va a tener que optar por otro camino de forma de empezar a desarrollarse económicamente. O sea, como dirían por ahí, todo ese llanto por nada. Bueno, podríamos decir en forma de resumen que en el periodo de 1900 a 1920, toda la economía de Chile giraba en torno al salitre, exportando grandes cantidades a Europa, donde fue usado principalmente como fertilizante. El salitre se extraía del caliche, sal que se encontraba en abundancia bajo la costra superficial de las planicies desérticas de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La propiedad de las salitreras oficinas, ya las salitreras en general, hacia 1900 y mayoritariamente en manos extranjeras, en particular británicas, es decir, inglesas. Este estado, el Estado chileno tenía su participación enorme fuente de riqueza a través de los derechos aduaneros, es decir, cobrando los impuestos de la exportación, ¿ya? Eso es lo que de ahí ganaba plata Chile. ¿Qué cobraban los puertos de embarque? Hacia 1900 los impuestos cubrían el 56%, lo cual es bastante, en las entradas del fisco, tanto que en 1920 habían bajado al 49%. Aun cuando este último fue excepcionalmente bueno, las grandes sumas recibidas por el fisco eran traspasadas en gran medida a particulares a través de medios directos e indirectos, ausencia casi total de impuestos, préstamos, banca privada, sueldos, remuneraciones, garantías, etc. O sea, ¿qué nos están queriendo decir? Que mucha de esa platita que ganó Chile se fue a manos de privados. No, nunca la vio el Estado, nunca se invirtió en lo que correspondía, por así decirlo. La industria del salitre era también una fuente que trabajaba
muy importante la población total de trabajadores salitreros. Es hacia 1904 y cerca de 24.445, de las cuales 17.000 eran chilenos. Entre los extranjeros, la gran mayoría eran bolivianos y peruanos. O sea, hay que recordar también que Chile no es, digamos, que va a ganar la guerra del Pacífico y, la población de Antofagasta, Iquique y Arica se van a transformar en chilenos y nunca fueron peruanos ni bolivianos. O sea, hay que entender que esa población son de origen de esos países, hoy en día son chilenos, sus descendientes, pero en esa época no. Entonces, por eso es que la fuerza laboral del norte no solo era chileno, sino que también se componía en gran parte por bolivianos y peruanos. Pasemos al tema social. Va a ser un periodo de contrastes sociales, porque si bien la oligarquía va a estar ganando la platita del salitre, poniéndola, invirtiéndola en su empresa, todo bien, todo correcto, como dice por ahí don Auron, ¿cierto? Ahí lo vamos a dejar ahí, un ratito. Todo bien, todo correcto, ¿cierto? El tema es que va a estar la oligarquía pasándolo chancho, por así decirlo, y por debajo va a estar todo el tema de la cuestión social, ¿ya? Va a estar todo el tema, eh, por así decirlo, la diferencia. Mientras unos lo pasan bien, otros lo van a estar pasando muy mal. De ahí no voy a avanzar igual porque me queda poco tiempo, ¿ya? Después lo copias, por favor. Discúlpame. La riqueza del salitre permitió la formación de la burguesía integrada por empresarios mineros, financieros y comerciantes. Este grupo, junto a la aristocracia, ocuparon una posición de privilegio y gozaron la vida de lujo expresada en lujosas viviendas, su viaje a Europa y la adopción de gustos y costumbres francesas. O sea, todo bonito para ellos. Mientras tanto, la clase media se forja como un resultado del desarrollo urbano, la expansión, la educación y las actividades comerciales financieras y del aumento de funcionarios públicos. Fue un grupo social con aspiraciones políticas y económicas. Su objetivo era llegar a las esferas del poder y vivir como la clase alta. Los sectores medios estaban integrados por empleadores públicos, profesionales y comerciantes, ¿ya? Es decir, los pequeños empresarios, por así decir, dentro de lo que son los empleados públicos y los profesionales, mano de obra especializada, digo. Bueno, y también los militares. Y la clase baja o el proletariado conocido en esa época era un grupo social integrado principalmente por mineros y obreros, los cuales vivían en gran pobreza. Los campesinos y obreros migraron a las ciudades del norte atraídos por el boom salitrero con el fin de encontrar mejores condiciones de vida. Sin embargo, se encontraron con todo lo contrario, haciéndose cada día más dramática ya que sus precarias condiciones de vida. O sea, eso lo vimos en las clases anteriores cuando vimos la cuestión social. No había ningún seguro. Recordemos el tema de las fichas, que ellos pagaban con fichas sus cosas para sobrevivir y en el fondo se les pagaba lo justo. O sea, la plata nunca salía de la salitrera y sumándole a eso, imaginémonos cuando se va a acabar el ciclo del salitre, mucha gente va a quedar cesante, ¿ya? Entonces es un temón todo esto lo que ocurre con las clases sociales más bajas. Todo esto va a desembocar en la cuestión social, que corresponde a las precarias condiciones de trabajo y de vida que vivían los trabajadores. Se caracterizó por la ausencia de leyes sociales, la escasez de viviendas y los problemas de salud, entre otros. La cuestión social fue un proceso que se vivió, digamos, en todos los países que para esta época, bueno, en Chile ocurrió un poquito tardío, ya, pero en Inglaterra y otros países se vivió en el siglo XIX. Y eran todos estos países que optaban por una modernización, por una industrialización, que atraía a la gente a las ciudades, a los centros urbanos, lo cual atrajo también consigo mucha pobreza, miseria, en fin.
como había mucha gente que quería optar un trabajo, muchos empresarios se aprovechaban y pagaban poco, abusaban del horario, en fin, porque si podían echar a alguien y había una fila de personas desesperadas por conseguir trabajo. Entonces, había todo un tema con eso. Hay que considerar una cosa de que por qué era tan cruel todo este tema, porque en el fondo había ausencia de leyes sociales. Se permitía el trabajo obrero, la ausencia de contratos de trabajo, o sea, no había contrato. Hoy en día uno tiene todo estipulado y firmado en un papelito donde dice cuántas horas tengo que trabajar, cómo debo trabajar, las garantías que tengo, el seguro que tengo, la hora de colación, todo lo que está ahí está escrito. Entonces no puede ser corrompido, por así decirlo. Como en ese tiempo no va a haber contrato, va a haber bajos salarios, extensas jornadas, a veces 14 horas diarias, mujeres y niños también trabajaban, ¿ya? El tema del CITE, del conventillo, también lo hablamos en las clases anteriores, que fue el tema que se dio principalmente en las grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. Los trabajadores vivían hacinados, amontonados en conventillos. Cada familia vivía en una habitación pequeña, sin ventanas. El baño y el lavadero eran comunes, es decir, que de las 7 familias, 5 familias que vivían en un conventillo, compartían el baño y el lavadero. Los sectores populares, campamentos, no contaban con agua potable y alcantarillado, por lo que las condiciones básicas de higiene eran inexistentes. Todo un tema eso, ya de la vivienda. Eso, ¿cuál va a ser el problema? Que eso va a traer enfermedad, va a traer más pobreza, va a traer muerte, en fin, ya. La única forma que todo esto se va a revertir va a ser con las asociaciones de los mismos trabajadores y obreros que van a empezar a exigir sus derechos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero que haya sido una clase buena, ya que le haya gustado. Yo sé que fue harta información, pero es que se tiene que ver esto, ya, y se tiene que ver de esta forma. Entonces, voy a subir este PDF, yo creo, y eso, estén atentos a Classroom, vayan anotando y haciendo las guías y preguntas que tienen pendientes, porque de eso yo voy a estar subiendo notas, ya, entre hoy y mañana. Eso, muchachos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Avísenle a sus compañeros